Si quieren saber el contexto de toda esta gran historia, les recuerdo que hay varios capítulos que están relacionados con esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos ese capítulo con el primer día de mi compa junto con Kyoko viviendo juntos, donde vemos a mi compa el Fuyuma despedirse de la comadre Kyoko, ya que él se tiene que ir a trabajar, con lo que mi comadre le desea que tenga un gran día en su trabajo. Y ya luego de todo eso, vemos que mi comadre Kyoko menciona que después de tanto tiempo finalmente terminaron de desempacar sus cosas, y vemos que Kyoko se tira en el suelo para ver algo de televisión, pero en ese momento vemos que Kyoko grita, ya que se dio cuenta que mientras Fuyama está trabajando, ella está de floja en la casa sin hacer nada, diciéndose a sí misma que es una vaga. Pero vemos en ese momento que Kyoko se da la misión de cocinarle algo a mi compa Fuyuma cuando él regrese del trabajo, y acá Kyoko nos dice que tal vez en el pasado ella no era muy femenina, pero de igual manera ella estaba preparada para este día. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Kyoko se va en chinga en la moto de su abuela directo a la tienda para comprar algunos ingredientes, ya que su refrigerador está completamente vacío. Pero después de unas horas vemos que mi compa llegó a su casa y menciona que el día de hoy fue un día demasiado pesado. Pero en ese momento mi compa se da cuenta que Kyoko está tirada en el suelo y este está todo ahuevado y le pregunta a su morra qué le pasó. Pero vemos en ese momento que mi comadre le dice a mi compa el Fuyuma que ella se equivocó con la receta e hizo un completo cagadero. Supuestamente esa madre es cerdo cocido, pero vemos que esa madre está de color morado. Y en ese momento vemos que Kyoko toma sus cosas y dice que ella es una completa inútil, y es por esa razón que ella va a regresar a la casa de sus padres, mientras mi compa el Fuyuma le pide que se detenga. Ya luego de eso vemos que mi compa toma la decisión de probar la comida de Kyoko. Pero digamos que acá lo sorprendente es que mi compa le dice que a pesar que su aspecto de la comida esté toda chamuscada, no tiene un mal sabor. Es más, el arroz le da ese toque y acompañado de una buena cerveza es más que suficiente. Y vemos que Kyoko al escuchar todo eso se pone muy feliz, porque después de todo no la cagó del todo. Pero ya luego de eso vemos que Kyoko le promete a mi compa que ella va a practicar en su cocina, así que le pide a mi compa que él no se rinda con ella, con lo cual mi compa el Fuyuma le dice que no se preocupe por eso. Y vemos que pasan unos días y vemos que Kyoko está en su trabajo, pero acá ella se pregunta a sí misma si a esta hora Fuyuma debería estar durmiendo, con lo cual Kyoko se pone algo triste, ya que ella tiene que trabajar 4 turnos seguidos en su horario nocturno, lo que significa que no podrá ver por mucho tiempo a mi compa Fuyuma, ya que como ambos tienen un horario muy diferente, solo se ven por unos minutos en la mañana y en la noche. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko reflexiona si apuntarse ella al turno nocturno fue una gran idea, ya que le sale demasiado caro, ya que a pesar de que ella viva junto con Fuyuma, digamos que se siente un poquito sola. Pero en ese momento vemos que Kyoko recuerda que ella está trabajando y termina de atender a un cliente. Ya luego de todo eso, vemos que mi comadre menciona que debería soportar un poco más el turno nocturno, ya que la paga es demasiado buena, y con ese dinero le servirá para ella y para Fuyuma. Pero ya al día siguiente, vemos que Kyoko llega a su casa, pero vemos que esta se está cagando de sueño. Pero vemos en ese momento que la comadre la Kyoko le da los buenos días a mi compa, y vemos que este le da la bienvenida. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kyoko menciona que tiene que desayunar algo, pero acá ella se da cuenta que Fuyuma le hizo el desayuno. Aunque mi compa le dice que él no es muy bueno cocinando, él hizo su mejor intento para que Kyoko se sienta a gusto al lado de él. Y acá vemos que mi compa menciona que él debería hacer este tipo de cosas de vez en cuando, aunque él no sepa hacerlas, él no quiere dejarle todo el trabajo a Kyoko. Y acá mi comadre al ver todo eso, le agradece a mi compa, mientras este se despide, ya que él se tiene que ir al trabajo. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko está muy feliz de saber que ella puede confiar en Fuyuma, pero aún así ella menciona que se tiene que preparar para la noche y así recibir a Fuyuma. Y vemos que pasa un día y vemos que Kyoko apenas está despertando, y acá nos cuentan que esta vez Kyoko durmió menos horas de lo que está acostumbrada, ya que debido a sus turnos nocturnos que fueron seguidos, finalmente han terminado. Y después de que mi compa salga del trabajo, finalmente Kyoko estará esperándolo en casa. Pero vemos en ese momento que Kyoko nos cuenta un poco de su plan, ya que si ella duerme demasiado, ella será capaz de no dormir en la noche, lo que significa que su horario será igual al de Fuyuma, y así podrán estar juntos por más tiempo, y es por esa razón que Kyoko durmió de más. Según ella, esto es un plan inteligente. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko está almorzando una buena maruchan, pero aún así vemos que ella al comer está viendo el reloj
para esperar cuántas horas faltan para que Fuyuma regrese a casa. Y vemos que siguen pasando las horas, y Kyoko trata de distraerse doblando algo de ropa mientras sigue viendo la hora. Y finalmente ya ve el atardecer, y luego de unas horas vemos que mi compa Fuyuma está muy preocupado, ya que salió demasiado tarde del trabajo. Y vemos que mi compa está a punto de abrir la puerta, pero vemos en ese momento que Kyoko la abre, ya que está esperando a mi compa. Pero cuando Kyoko abre la puerta, vemos que sus ojos están en forma de corazón, y solo los puercos sabemos cómo va a terminar todo eso. Y vemos en ese momento como Kyoko termina jalando a mi compa del brazo. Y acá el narrador nos dice que el departamento cambió a la guarida de una bestia que está demasiado hambrienta. Y vemos que pasan unas horas y finalmente ya amaneció. Y acá mi compa dice que después de tanto tiempo ellos tienen un día libre juntos. Y acá mi compa le pregunta a Kyoko si quiere ir ella a un lugar, con lo que Kyoko sin pensarlo le dice que es una gran idea. Pero en ese momento vemos que mi compa le dice que tienen que hacer algo de turismo por la zona, pero digamos que no pierden el tiempo, ya que mi compa aún quiere seguir acostado en la cama junto con Kyoko. Y por fin vemos que pasan unas horas y vemos a nuestra pareja ir en camino por carretera, con lo cual mi compa menciona que fue una gran suerte que ellos se levantaran antes del mediodía, con lo cual Kyoko le dice que por fin después de tanto tiempo ellos tienen un día libre para estar juntos. Ya luego de eso vemos que mi compa el Fuyuma menciona que perdieron demasiado tiempo en subirse al carro, ya que ellos no tienen un lugar a donde ir. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa menciona que irán un poco por la carretera a ver qué encuentran, con lo que Kyoko le dice que eso suena muy divertido. Y acá mi compa menciona que le gustaría encontrar un restaurante o algo parecido por la carretera, con lo cual Kyoko al escuchar todo eso menciona que es una idea muy genial. Pero vemos que pasan unas horas y desgraciadamente Fuyuma junto con Kyoko no encontraron nada por la carretera, y vemos que mi compa hasta que se caga del hambre. Pero aún así vemos que Fuyuma trata de ver el lado positivo a las cosas, y dice que hace mucho tiempo no miraba las montañas. Aparte, ellos también pueden disfrutar de las vistas, pero vemos en ese momento que empieza a llover, y eso significa que no pueden ver los paisajes de las montañas. Pero minutos después, vemos que Kyoko ve una tienda, y mi compa dice que tienen que entrar. Y vemos que pasan unos minutos, y vemos que ambos terminan comprando comida en una tienda de conveniencia, con lo cual mi compa el Fuyuma se disculpa con Kyoko, ya que seguramente este día fue demasiado asqueroso. Pero acá nos damos cuenta que fue todo lo contrario, ya que Kyoko le dice que ella se divirtió mucho, con lo cual mi compa se queda muy sorprendido, y al mismo tiempo vemos que Kyoko menciona que ella disfruta escuchar el sonido de la lluvia. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kyoko recuerda que en el pasado ellos solían subir a las montañas, con lo cual mi compa le dice que recuerda todo eso, y también recuerda los sermones de sus padres por llegar tarde a sus casas, con lo que mi compa le dice que tal vez perderse un poco después de todo no fue una mala idea. Pero aún así vemos que Fuyuma le dice que como están en este lugar, sería una muy buena idea ir a explorar, ya que como ellos son adultos, ya no tienen toque de queda, con lo cual Kyoko se queda muy animada y le dice que es una buena idea. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que Kyoko menciona que ellos terminaron muy adentro de las montañas, y mi compa al escuchar todo eso menciona que la lluvia no parece que vaya a parar, y le pregunta a Kyoko si acaso ellos deben regresar a casa. Pero vemos en ese momento que Kyoko logra ver algo a lo lejos, y Fuyuma nota que es un puesto de carretera, y como ellos están cerca de ese lugar, deciden visitarlo antes de irse. Pero cuando ellos entraron, se dieron cuenta que en ese puesto solo venden pepinos y el Mexigis también lo venden. Pero aún así vemos que Kyoko dice que es normal, ya que este puesto posiblemente es de algún agricultor de la zona. Y ya luego de eso, vemos que mi compa no quiere comer nada de eso, y decide ir a buscar algo más de comer, mientras vemos que Kyoko camina detrás de él, y al mismo tiempo vemos que el cabello de Kyoko está todo esponjado debido a la humedad. Y vemos que pasan unos minutos, y vemos que ambos logran encontrar un baño de pies, con lo cual mi compa se pregunta a sí mismo si acaso hay unas aguas termales cerca de acá, y vemos como ambos se meten, y dicen que es demasiado refrescante. Pero vemos en ese momento que mi compa el Fuyuma se da cuenta que el edificio de al lado es un hotel. Pero acá Kyoko se da cuenta que la tienda donde ellos están metidos parece que está conectada al hotel por unas aguas termales que son subterráneas, con lo cual mi compa le dice a Kyoko que esta noche ellos la van a pasar en el hotel, y vemos que Kyoko se pone muy nerviosa y dice que a ella le parece la idea, pero acá lo único malo es que no tienen una reservación. Pero aún así vemos que mi compa logra conseguir una habitación para ellos dos. Pero ya luego de todo eso,
vemos a Fuyuma junto con Kyoko entrar al cuarto, y ambos dicen que les trae muchos recuerdos al ver este tipo de habitación, y acá Kyoko menciona que se siente muy relajante con la sensación de la lluvia, pero vemos en ese momento que mi compa Fuyuma menciona que es una tradición hacer algo en este cuarto, con lo cual Kyoko se pone muy nerviosa y le pregunta qué deberían de hacer ahora, pero resulta que mi compa estaba hablando de ponerse los yucatas del hotel para así estar más cómodos. Y vemos que Kyoko se ríe de una forma muy nerviosa, ya que ella estaba esperando el acomodón de tripas que Fuyuma le iba a dar. Y ya luego de eso, vemos que ambos se dieron un gran abrazo. Guiño guiño. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que ambos se meten a las aguas termales. Y Kyoko dice que valió la pena el viaje tan largo que hicieron. Y vemos que mi compa le da la razón. Pero vemos en ese momento que Kyoko se da cuenta de algo, y es que su tinte de su cabello se está descolorando debido al champú de las aguas termales, ya que la espuma se volvió de color rosa. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Kyoko menciona que tiene que ir a la peluquería lo más antes posible para que le retoquen el tinte. Y aquí mi compa el Fuyuma le pregunta si acaso no es muy molesto andar pintándolo a cada rato, y no sería más fácil tenerlo como estaba antes, con lo cual Kyoko le cuenta que ya tiene el pelo de esa forma junto con los piercings para verse un poco más fuerte, y finalmente Fuyuma entiende por qué Kyoko se vestía de esa forma cuando él la volvió a ver. Pero vemos en ese momento que Kyoko le recuerda a Fuyuma que él hizo algo similar en la secundaria, ya que él se peinaba el pelo de puntas, con lo cual mi compa le pide que no saque ese tema. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Fuyuma le revela a Kyoko que él se hizo la permanente cuando estaba en la universidad. Y vemos que Kyoko se pone muy emocionada al escuchar todo eso, y le pide a mi compa el Fuyuma que le muestre una foto. Pero vemos que mi compa no quiere enseñársela, y la foto tampoco, ya que Kyoko se podría burlar de él. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Kyoko le promete a Fuyuma que ella no se va a reír, y acá mi compa no tiene otra opción y le termina enseñando la foto. Y vemos a un Fuyuma en su época de emo. Y lo dicho y hecho, vemos que Kyoko se empieza a reír de Fuyuma, con lo cual mi compa se enoja un poco, ya que Kyoko prometió no reírse. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Kyoko le dice que en su foto parece como si él fuera una parte de una banda, y mi compa en vez de negarlo, dice que en ese tiempo él practicaba con la guitarra. Pero aún así vemos que Kyoko no para de reírse, y Fuyuma al ver todo eso le pide que le regrese su teléfono. Pero aún así Kyoko le dice a mi compa que ya ama esa parte de él. Pero ya, al día siguiente, vemos que ambos van en carretera, y acá mi compa menciona que las aguas termales fueron demasiado divertidas, y le dice a Kyoko que para la próxima vez vayan aún más lejos, ya que en su trabajo muy pronto le van a dar un bono, y vemos que Kyoko está de acuerdo con esta idea. Pero vemos en ese momento que mi compa el Fuyuma le confiesa a Kyoko que él es muy feliz de estar junto con su amiga de la infancia, y se alegra de que ellos lo fueran desde niños. Pero vemos en ese momento que Kyoko al escuchar todo eso lo que dijo Fuyuma se puso demasiado nerviosa, y acá ella también menciona que siente lo mismo al estar junto con Fuyuma, con lo que mi compa le dice que a partir de mañana ellos tienen que dar su mejor esfuerzo, ya que inicia una nueva semana cargada de trabajo, con lo cual Kyoko le dice que ella va a dar lo mejor de ella, mientras mi compa le dice que él no quiere ir a trabajar. Y ya, luego de todo eso, vemos a nuestra pareja viendo el atardecer, mientras vemos que están abrazados. Ya, luego de eso, ambos terminan viendo un poco de la lluvia desde su departamento, para que al final del día mi compa regrese del trabajo con un pastel, y para el final hacer algo de cardio entre ellos dos. Y vemos que siguen pasando los días, y vemos que Kyoko le dice a Fuyuma que se irá al salón de belleza para así arreglar su cabello. Y vemos que después de unas horas, vemos el nuevo cambio de look de Kyoko, para al final irse caminando junto con Fuyuma. Y ya, luego de todo eso, nos muestran que ya pasó un año desde que ambos se mudaron juntos, pero esa va a ser historia para otro video. Y es así como termina la parte número 3 de este manga llamado Mi amiga de la infancia está destrozada. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. No olviden comentar este video y recomendarlo a algún amigo. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen un feliz de tarde o noche y nos vemos hasta la próxima. The truth.